Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo. Qué gusto saludarle como cada semana. Vamos a hablar acerca de un tema que siempre deja para toda la ciudadanía un sabor de boca semiamargo. A pesar de que nuestro país está haciendo esfuerzos, si se puede entender de alguna forma, por evitar los malos tratos, los abusos policiales y también el hacinamiento en las cárceles, todos estos componentes forman parte de la responsabilidad o el compromiso que tiene nuestro país a nivel internacional para evitar los malos tratos y la tortura. Déjeme hablar hoy con una invitada especial. Ella es Audrey Olivier Muralt, es directora de la Oficina Regional de la Asociación para la Prevención de la Tortura y hoy nos acompaña en el Polígrafo. Muchísimas gracias, Audrey. Licenciada, le digo, ¿cómo le llamo? Audrey está muy bien. Audrey está muy bien, perfecto. Audrey, el país parece no terminar con los mismos puntos. Desde hace muchos años luchamos contra el hacinamiento, falta de sanidad básica, de agua potable, de acceso médico en los centros penitenciarios. Se ve de una forma tal vez menos castigadora, porque esa es nuestra cultura, de que el culpable va a la cárcel, que se les dé una medida cautelar o un brazalete electrónico, lo que ha congestionado, además de la mora judicial, a nuestro sistema penitenciario. Acaba de venir una subcomisión para evaluar todos estos aspectos. Yo sé que hay muchas otras cosas que evaluaron. A mí me gustaría que me dieras un repaso en qué ha avanzado Panamá al respecto, porque en el 2011 se dio un informe y recomendaciones al país que supuestamente teníamos que haber seguido. Yo no veo cambios, pero bueno, escucho a la experta. Muchas gracias. Bueno, desde nuestra organización, que es la Asociación para la Prevención de la Tortura, es una ONG, y hemos acompañado al gobierno de Panamá desde 2010 y 2011, cuando ratificó un tratado internacional sobre prevención de la tortura. Y eso es un avance muy grande porque fue el compromiso de abrir los lugares de detención a un escrutinio internacional, lo que pasó la semana pasada aquí en Panamá, y también un escrutinio nacional. Y ahí voy a ir a este punto. La comisión que llegó a Panamá la semana pasada estuvo en el país para entablar un diálogo con el gobierno, con la sociedad civil y con la defensa del pueblo para encontrar medidas para prevenir la tortura y los malos tratos. Subrayaste los problemas que existen en el país y efectivamente son situaciones muy complejas y, como lo decía la jefa de la delegación del Comité de Naciones Unidas la semana pasada, las soluciones no se encuentran de un día para el otro. Sin embargo, el primer paso es el diagnóstico. Ya entendemos la situación. Ahora el tema es de cómo hacemos para cambiarla de manera duradera y encontrar soluciones en el tiempo. Pero esa es una receta que ya está dada. Bueno, ¿cuál es? ¿Cómo hacemos? Resocialización, todos los países, digo, en los que funciona mejor. Claro. ¿Por qué eso tiene que ser una novedad para Panamá? Bueno, no sé si es realmente una novedad o no para Panamá. Sin embargo, Panamá está en un camino de reformas. Y a cada problema hay una solución, pero compleja, que involucra a muchos actores. Es decir, que para prevenir, para evitar que estos temas ocurren, hay que tomar medidas, vamos a decir, a largo plazo. Por ejemplo, mencionaste el tema de la violencia policial. Conocemos varias medidas que existen para evitar que esto ocurra, pero requiere varias medidas. Por ejemplo, capacitaciones, un sistema también de selección del personal de policía, una capacitación en términos de derechos humanos y uso de la fuerza. Y en algunos países han demostrado resultados, pero a largo plazo. Son procesos de cambios en general de cultura y prácticas. ¿Cuántos largo plazo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, nosotros hemos hecho una investigación, o sea, hemos comisionado una investigación independiente académica que miró 16 países sobre un proceso de 30 años. Sí, claro. Y que miró qué medidas funcionaban para reducir la tortura y los malos tratos. A ver, o sea, es una generación prácticamente. Podría ser, pero depende de qué estamos hablando. Por ejemplo, en un sistema, en una cárcel, para mejorar el trato de las personas privadas de su libertad,
a veces solamente falta cambiar la cultura o cambiar el trato, cambiar cómo la persona se dirige a la otra. Y eso a veces no se requiere mucho tiempo. O en una cárcel, o sea, cuando una persona está detenida por un policía en la calle, para notificar a un familiar que la persona esté detenida, solo falta tener acceso a un celular. Eso tampoco toma mucho tiempo, pero sí eso tiene un impacto a la hora de prevenir posibles abusos. Entiendo. Déjeme hacer la primera pausa. Vamos a regresar enseguida para conocer más acerca del diagnóstico de nuestro país. Hay preguntas puntuales que hacerle a nuestra especialista. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Les recuerdo que también puede ver este programa por streaming a través de Cable Onda Go. A ver, Audrey, ¿está el país, por lo que me menciona, de este tipo de tiempo que tarda en hacerse estos grandes cambios, o en algunos otros un poquito más acelerados? Hay cosas muy puntuales que Panamá ha sido criticada internacionalmente. Por ejemplo, el centro penitenciario de Punta Coco. Ajá. ¿Ustedes qué diagnóstico dieron de esto? ¿Lo visitaron, no lo visitaron? ¿Cuál fue su recomendación? Bueno, nuestra organización no tiene en su mandato de visitar los lugares de detención. Lo que hacemos es acompañamos a los actores nacionales que sí visitan los lugares de detención. Lo que hemos hecho, por ejemplo, es en el momento facilitar los estándares internacionales a la Defensora del Pueblo, que sí, la Defensora en su momento hizo una visita. El tema de Punta Coco es un tema particular que efectivamente hubo atención internacional tanto del Comité contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra visión de Punta Coco es que creemos que refleja un tema bien nacional y de problemáticas que se encuentran en otros países. Por ejemplo, cómo asegurar tener un equilibrio entre la necesidad de asegurar la seguridad ciudadana y al mismo tiempo asegurar la dignidad de las personas privadas de su libertad. Y a veces ese equilibrio se da o no se da y habría que preguntarse si Punta Coco respeta ese equilibrio. Desde el punto de vista de la APT, lo que pensamos que es muy importante es que se respeten las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí ha emitido su opinión al respecto. ¿Ustedes no tienen una opinión propia? No hemos emitido opiniones porque no es nuestro mandato en este caso, porque es un tema muy nacional. Pero también se trata de malos tratos y de abuso. La organización, como funciona, es que no hacemos puntualizaciones sobre situaciones específicas de individuos o de cárceles, etc. Lo que hacemos es realmente trabajar sobre temas más generales, como escuchar problemáticas y acompañando a los actores que sí ellos tienen una Entonces, ¿qué resultado dan ustedes como organización realmente? Si no hay penalización, no hay recomendación específica, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el resultado de ustedes en este tipo de trabajo, además de las recomendaciones y los acompañamientos? Es una muy buena pregunta y es algo que siempre nos hacemos. Hace 40 años que existimos y hemos tenido resultados importantes. A nivel internacional fuimos la organización que impulsó 2 tratados internacionales sobre prevención de tortura. Uno Pero a nivel de ahí europeo. A que los cumplan, pues. Claro, y lo están cumpliendo. Y a eso iba. Hoy 83 estados están de acuerdo, o sea, se han unido a ese tratado internacional que nosotros impulsamos para abrir sus lugares de detención al escrutinio internacional y nacional. En algunos países hemos acompañado justamente a esos mecanismos que hacen visitas y que proponen recomendaciones y ha habido cambios a nivel nacional. Somos organizaciones que acompañan los esfuerzos nacionales. Pero también observan y miran y claro, saben si se presentan o no este tipo de situaciones. Ahora, una pregunta muy concreta. ¿En Panamá hay tortura o no?
Es una pregunta que siempre nos hacen en cada país que vamos. En Panamá hay definitivamente situaciones de malos tratos, como fue puesto de relieve por el Comité contra la Tortura. Hemos visto hacinamiento, los temas de corrupción, presencia de armas de fuego, presencia de drogas, por ejemplo, en las cárceles, o falta de acceso a servicios básicos. Esos son temas importantes. Ha habido sentencias de torturas también. Ahora, el tema no es de preguntar si Panamá está peor que otro país o si cómo está Panamá en ese sentido. Pero el tema es qué se está haciendo para evitar que se produzca. Antes de llegar a eso, quería entender la diferencia entre un malo trato y una tortura, porque hay cosas muy distintas. Una tortura, bueno, los sádicos pueden pensar, cortar el dedo, lo asfixian, lo meten en un cubo de agua, lo sacan, lo encapuchan. Esa es una tortura que se hace en algunas cárceles del mundo y es sabido que ha ocurrido escándalos grandes a nivel internacional. ¿En Panamá pasa eso, sí o no? Lo que planteas al inicio de tu pregunta es muy importante porque a veces hay confusión entre lo que es un maltrato o lo que es una tortura. Hay una definición de lo que es tortura. Una tortura es un acto que está cometido con un fin, un objetivo que provoca dolores, que sea un sufrimiento físico o mental, y el fin puede ser extraer una confesión, puede ser intimidar, puede ser presión. Correcto. Y este acto está cometido por un agente del Estado o por alguien bajo su aquiescencia o su dominio. Exactamente. Entonces, son casos muy particulares, ¿cierto? ¿Pero ocurren o no? Han ocurrido claramente que hay sentencias en Panamá sobre el tema. No, yo digo en los tiempos modernos, no estamos hablando de la dictadura. No, estoy hablando, justamente, el Comité contra la Tortura pone de relieve que ha habido sentencias sobre este caso. Hubo un caso también emblemático, no sé si usted lo conocen, sobre el caso Vélez Lor, que pasó claramente hace varios años. Y ahí también el Comité contra la Tortura pone de relieve la necesidad de contar con un registro de casos de tortura, de cuántas denuncias hay, y eso todavía falta, así que no tenemos toda esa información. O sea, ¿qué tan abierto es Panamá al ofrecer estos datos? ¿O ustedes se nutren solamente de las denuncias? Me imagino que esa es la segunda, ¿no? Es que nosotros no trabajamos directamente sobre las denuncias. Exacto. Entonces, trabajamos con los actores. Panamá, según nuestra opinión, se ha demostrado interesado, obviamente, en cambiar, porque se ha presentado frente a este Comité contra la Tortura, presentando informes, presentando información, y hacía varios años que no lo hacía. Entonces, hay que también poner Panamá en el contexto de la región. La mayoría de los países no tienen este registro nacional sobre casos de tortura, malos tratos. Así que a veces es difícil saber exactamente cuántos casos hay y cuántas sentencias hay, ¿cierto? Cosa que ustedes estaban solicitando en el informe del 2011, o sea, recomendaron al gobierno que se abrieran en cuanto a las estadísticas de malos tratos o abusos y que las reportaran y conocieran después si hubo sentencias o no. ¿Ha ocurrido esto en Panamá? Bueno, nuestra organización no hace recomendaciones específicas al Estado en ese sentido, así no sé a qué informe te estás refiriendo específicamente en 2011. En 2011 se emitió un informe que yo tengo aquí. Sí, es un informe de una universidad. Con respecto a las formas en cómo, qué recomendaba el gobierno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, y precisamente habla del Comité de Derechos Humanos y la presentación de los artículos del pacto que se estaba considerando en cuanto a eso. Y entre ellos se exalta mucho todo lo que es hacinamiento, abuso policial, etcétera, ¿no? Exactamente. Así que quizás para clarificar, nuestra organización es una ONG, no somos Naciones Unidas, es decir, que no damos este tipo de recomendaciones. Pero para volver al punto, la necesidad de establecer este registro es una necesidad compartida en muchos países de América Latina y es un desafío para la mayoría de los estados. Ok. Déjenme hacer una segunda pausa, Audrey, y regresamos enseguida con más acerca del tema de los malos tratos, de las torturas y las formas en cómo debe de avanzar el país con respecto a este tema. No nos vamos por mucho tiempo. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bueno, en agosto pasado, el comité precisamente contra la prevención más bien por la prevención de la tortura, hizo una visita al país con la idea de establecer mecanismos de escrutinio nacional e internacional en los centros penitenciarios. Y esto, hasta cierto punto, aunque lo hemos conversado, me gustaría saber si se ha implementado, no se ha implementado y qué tan abierto está el gobierno con respecto a ese tema. Bueno, Panamá adquirió una obligación a nivel internacional de establecer un mecanismo de prevención de la tortura, un mecanismo nacional, es decir, que esté a cargo de hacer visitas frecuentes a todos los lugares de detención, que sean cárceles, comisarías, centros de detención para migrantes, para detectar riesgos de tortura, malos tratos y proponer recomendaciones concretas. Eso Panamá adquirió esta obligación en 2011 y en febrero de 2017 adoptó una ley estableciendo este mecanismo aquí en Panamá. Esta ley, la ley de febrero de 2017, crea una dirección nacional adscrita a la Defensoría del Pueblo, que solamente tendrá como misión la prevención de los malos tratos y la tortura. Esta ley requiere una reglamentación. Claro que no se ha hecho, ¿verdad? Todavía no, pero están en buenos pasos de hacerlo porque hubo un grupo de trabajo multidisciplinario compuesto también por sociedad civil y Defensoría del Pueblo que redactó un borrador de decreto que se tiene que presentar ahora a las autoridades para implementarlas. Y es muy importante este decreto porque obviamente si no está el decreto no se puede implementar, pero sobre todo porque lanza un proceso de selección abierto y transparente para las altas autoridades de esta dirección nacional. Y es un proceso muy interesante porque va a haber un comité de selección plural compuesto por representantes del Poder Judicial, Legislativo, Poder Ejecutivo y 2 representantes de la sociedad civil. ¿Y de la policía? Bueno, eso es un representante por el Poder Ejecutivo. ¿Pero va a ser uno de la policía o del Ministerio de Seguridad? O ya se ha designado, va a ser la subdirectora del sistema penitenciario, la licenciada Díaz. Y entonces este comité son 5 personas y van a lanzar todo un proceso de selección abierto para buscar una persona que pudiese justamente actuar como director y otra persona como subdirector de este nuevo mecanismo de prevención de la tortura. Eso es un paso importante. Y el segundo es que tiene que haber un presupuesto asignado adicional a la Defensa del Pueblo. ¿Cómo de cuánto es ese presupuesto? El presupuesto lo está definiendo la Defensa del Pueblo, lo ha presentado justamente al gobierno, así que habría para los detalles preguntar exactamente. Ahora, ¿cómo evitar que esto no se quede en leyes y protocolos? Porque las leyes son muy fáciles hacerlas, es regalado, todo el mundo hace leyes y con eso decimos que estamos en esta parte y en esta otra y quedamos muy bien con todo el mundo. Pero se ha demostrado en la historia y hay literatura inmensa en el país que no es hacer leyes, es cumplirlas. Exactamente. Y eso es el problema en muchos países del mundo, es la brecha entre la ley y la práctica. Claro. Y es donde se tienen problemas en la práctica de detención, en la mentalidad, en la cultura. Ahora, ¿cómo hacer para quedarse fuera de la ley? Bueno, el mecanismo que se va a implementar ahora es un mecanismo muy práctico. Es decir, visita los lugares de detención, habla con todas las personas privadas de su libertad, con los custodios, hace un diagnóstico de la situación, por ejemplo, de las mujeres embarazadas si tienen acceso a todos los servicios necesarios o de cuántos jóvenes están detenidos y también tienen acceso a la rehabilitación, la reinserción. Y luego hace propuestas concretas, que no solamente sean leyes, pueden ser propuestas más concretas de cerrar un lugar de detención, de proveer más servicios o de tener un diálogo abierto, una política pública, una ley, un reglamento penitenciario. Aquí eso está permitido para algunas personas realmente y esta idea, aunque es innovadora y tiene muy buena lid, las cárceles aquí es el lugar más difícil de entrar. Obviamente hay un fenómeno de seguridad y para el propio visitante y también para evitar corrupción. Todo mundo sabe en Panamá que gran parte de la corrupción empieza desde afuera de la puerta y que no es precisamente el visitante
el que tiene mayor oportunidad de entrar cosas, sino los mismos que están adentro. Bueno, eso es un muy buen tema que mencionas, porque mencionas tanto el acceso a la cárcel y el tema de la corrupción. En términos del acceso, en Panamá hay un protocolo de ingreso para las organizaciones de sociedad civil. Sí. Nosotros hemos podido ingresar a La Porque son Joyita, por ustedes. ejemplo, porque hemos hecho una solicitud, pero otras organizaciones también pueden entrar. Y sabemos que el Defensor del Pueblo entra en las cárceles, y el Subcomité para la Prevención de Tortura, que estuvo en Panamá este mes de agosto, no tuvo ningún problema para el ingreso. ¿Por qué son ellos? Bueno, este mecanismo por ley tiene acceso a todos los lugares de detención sin previo aviso, y es algo que se está dando en todos los países. Ahora, el tema de ingresar con objetos ilícitos. Claro. O que existan ahí, que sabemos que los hay. Exactamente. Es un tema que tendrá que mirar este mecanismo de prevención, porque la idea es que se pueda hacer visitas largas durante varios días y identificar cuáles son las razones de por qué entran estos objetos o estos... ¿Y en su diagnóstico cuál es la razón? Las razones son múltiples y creo que todas las conocemos. En un lugar de encierro donde hay hacinamiento, hay una presión, obviamente, en el sistema, una escasez de personal, muchísimas personas privadas de su libertad, escasez de acceso a los servicios, y es donde se generan relaciones de poderes informales. Además, hay que mirar los procedimientos de ingresos, las requisas de cómo se están dando de manera digna, ¿sí? Y a raíz de este problema, ver si las personas también tienen acceso a programas educativos, etcétera, que no sea... Pero eso ya lo han visto. ¿Cuál es la respuesta de las personas que fueron a ver esto? ¿Qué es lo que opinan de esto? Bueno, el informe de este comité internacional tendría que, ojalá, ser enviado al gobierno en los próximos meses, y ojalá que sea publicado por las autoridades, donde tendrá justamente todo este análisis. Desde nuestra organización conocemos, o sea, compartimos un análisis global de la corrupción, de las razones, pero nosotras mismas no hacemos recomendaciones al Estado. No, yo lo entiendo, pero ese informe, ¿por qué se tiene que ir al gobierno antes de ser publicado? Porque así lo prevé el Tratado Internacional. ¿Cómo está basado sobre el diálogo? Es prevención, el tema no es de denunciar, etcétera. Así que el comité ya se fue a Panamá. Ahora está redactando su informe, lo va a mandar al gobierno para tener un diálogo, porque la idea es que sea un proceso durante varios años. Pero allí la idea es que queda entre ustedes y el gobierno, y la ciudadanía queda sin saber nada. No, la idea justamente es que la ciudadanía pueda pedir al gobierno que se publique el informe. Pero es que, ¿sabe qué? Mire, si estamos hablando de transparencia, los primeros que deberían de dar el paso son ustedes. Pueden de dar el informe al gobierno, pero también deberían de soltarlo a la ciudadanía, para que la ciudadanía se entere. Bueno, ¿cómo es posible que yo, ciudadana, tengo que entonces estar pidiéndole al gobierno que me dé un informe que tal vez lo cambien? Mira, nosotros como ONG no somos Naciones Unidas, es decir, que nosotros no vamos a tener el informe nosotros. Pero ustedes mismas lo hacen. No, lo hace el Comité para la Prevención. Bueno, el comité lo hace. Entonces, ¿por qué el comité no lo divulga a la ciudadanía? Tal vez después de una semana que se lo entrega al gobierno, un mes, no sé. Porque así está previsto en el Tratado Internacional. Me parece un secretismo absurdo. Bueno, mira, es sí y no. Porque la mayoría de los estados de América Latina han publicado el informe del subcomité. Chile lo ha publicado muy recientemente, Brasil, Perú. ¿Después de cuánto tiempo lo publican? Depende de los países. Chile al mes de haberlo recibido. ¿Y lo cambian o lo publican igual? No, claro que no, lo publican igual, con la respuesta del Estado, mostrando también lo que el Estado ha hecho. Porque el tema es que el informe no es para denunciar, es para hacer ese diagnóstico. No importa, pero nadie está buscando linchar a nadie. Claro, pero yo estoy de acuerdo contigo que ojalá que el informe esté público. Eso es lo que hemos también porque planteado. Aquí se ha presumido bastante durante este gobierno de que se ha tratado de hacer grandes cambios en el sistema penitenciario, especialmente, que nos estamos enfocando. De hecho, el gobierno primero hizo caso omiso a la recomendación de la Comisión Interamericana con respecto a Punta Coco, y después cambió de opinión y entonces cerró este centro penitenciario. Sabemos que hay un asunto de seguridad delicadísimo. Exactamente. ¿Verdad? Muy delicado, que riñe, como dice usted, pero
tenemos que tener clara la posición del país. Y para eso es el informe, me imagino, ¿no? Sí, exactamente. Y confiamos en que Panamá lo va a publicar. Realmente es la mayoría de los estados lo han hecho en el mundo. ¿Usted puede darme una calificación breve en qué tan mal está en malos tratos Panamá? La pregunta no lo hacemos en ese sentido. No hay información, no hay un ranking de qué país hace peor o mejor en términos de la práctica de la tortura. Lo que sí es importante resaltar es que Panamá tiene que seguir lo que está haciendo en sus políticas, en sus reformas. Muy mal, está en buen camino. Y sobre todo, lo que sería interesante ahora es que Panamá pueda implementar las recomendaciones que lo hizo el Comité contra la Tortura, que es una mapa de ruta muy importante para cambiar las prácticas que fueron resaltadas ahí. Entiendo. Audrey, muchas gracias. Muchísimo gusto de estar con usted y de conocer más acerca de este tema que para nosotros, bueno, para muchos representa una serie de imágenes grandes cuando llegan a nuestra cabeza esas palabras. Audrey Olivier Muralt es directora de la Oficina Regional de la Asociación para la Prevención de la Tortura. Hoy en el Polígrafo le agradezco muchísimo y mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias. Recuerda que este es un contenido único que puede ver a través de Cable Onda. Gracias por su atención. La próxima nos vemos. Gracias. Polígrafo de la Estrella de Panamá.